un tiempito ya. El otro día me dijeron, sí, también está de columnista Carlos Fleitas. Lo de columnista es... Así me dijeron. En esa radio también está de columnista Carlos ¿Y Fleitas. hablaron bien o mal? ¿Cómo que también? Te lo decías así en ese tono. No, yo lo digo así, también. Bueno. Como un ancla de, si estuviéramos más atados a los discursos más liberales, diríamos como que es medio así como una cueva de zurdos este lugar. Bueno, yo para hoy amenizar un poco y no hablar tanto de mí, traje a alguien que me acompañó toda la vida. Que pasaba por acá, vive en Londres, pero pasaba por acá y me lo traje, un viejo amigo, con el cual empezamos a hacer radio hace 33 años. Lo más cerquita que puedas del micrófono. Años. Matías. Es todo de usted, Sí. Este momento, presentalo y hacemos ahí, yo me voy metiendo. Bueno, Matías Sibel, más allá de ser un gran amigo, hermano, como digo yo, es periodista, trabaja en medios hace más de 30 años. Sí, empezó. El otro día conté más o menos y tengo 31, sí. Claro, fue en los empezó. 24 que arranqué. Exactamente, empezó en Todo Noticias. En Todo Noticias. Y bueno, tiene una larga trayectoria. Además, déjame recordar, pero trabajó con Mónica y César. Sí, y con el Santo Biasati, con el Turco Esdrech, Claro. Norma Morandini, personajes. Sí, todos personajes señeros allá cuando empezaba TN. Sí. Y por el 2000, que es cuando yo siempre me recuerdo eso porque es el año que nace mi hija Arrancaron mayor. muy jovencitos. Sí, bueno, éramos Pues más está. jóvenes. O se están cuidando mucho o están muy bien. Sí, acá Yo tenía 21 cuando Claro. Claro. él arrancó muy jovencito. Pero bueno, ya el papá de él ya venía del Bañeto del tiene el gremio. negocio desde hace bastante ya. Claro. No, pero Don Sibel, un personaje, también el padre acá de Matías, también trabajaba en medios, así que bueno, ahí ya tiene. Y más allá de ser mi amigo, es un excelente periodista de ahí. En el 2000 te fuiste. En el 2000 me fui para Londres, sí. Sí, se fue para Londres, bueno, estuvo viniendo, estuvo haciendo coberturas interesantes, como qué sé yo, estuvo en la guerra de Irak, allá por el año 2003. Y bueno, y en Medio Oriente también, estuviste en el Cairo, en Miami, bueno, unos cuantos años viviendo en Ecuador también, dando clases. Hoy puntualmente, Matías, estás trabajando para la BBC. Ahora estoy en Londres, sí. En Londres. O sea, volví a la... Yo empecé con ellos hace 25 años y ponele que en el 2010 me fui a Ecuador porque ya tenía 2 chicos y mi mujer es ecuatoriana, la mamá de mis hijos, y de ahí freelanceé para la BBC. O sea, trabajé con ellos colaborando 10 años y a 10, 12 años y ahora he vuelto nuevamente a planta. A planta. Sí. ¿Y cómo es una planta de la BBC o de un medio así estructurado? Es impresionante. ¿Es como en las películas, Es como las las películas. redacciones? Sí, es como en las películas porque... A ver, la BBC, cuando vino todo el proceso de convergencia digital y entonces trataron de unir que no estuviera la radio por un lado, la internet por el otro y la tele por el otro, levantaron un edificio con el clásico concepto de open office, ¿no? O sea, no hay oficinas, todo está abierto y todo es de cristal y de vidrio. Y son como 8 pisos de periodistas. O sea, entonces en la planta baja, en el sótano está, o en el primer subsuelo está todo lo que es la redacción en inglés. Y después hay radios, televisión. La BBC, que es un medio semipúblico, ¿no? Es público, es público, 100% público. 100% público. Y en el 5.º piso está lo que es el servicio mundial de la BBC. Claro. Y ahí estamos los diferentes, más de 40 idiomas. Gente de más de 40 idiomas trabajando. Es muy impresionante escuchar cómo se trabaja ahí. Y también fue de los primeros que incorporaron como distintos formatos de radio online. Absolutamente. Para cada región, para cada país, sí. ¿no? Lo que ocurrió fue que, claro, tenemos que irnos a... La BBC cumplió hace poco 100 años. Y cuando estaba andando en pañales viene la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay todo un tema muy fuerte de propaganda dando vueltas y básicamente lo que había que hacer era contrarrestar la propaganda nazi y mantener la propaganda del imperio, porque todavía Gran Bretaña era un imperio y el primer servicio mundial de la BBC se llamaba, aunque ahora dé como cosita recordarlo, pero se llamaba Servicio Imperial de la BBC. Entonces era una propaganda contra otra propaganda.
Entonces, claro, había que trabajar en los idiomas donde el Tercer Reich se movía y es un conflicto, una batalla que continúa hasta hoy. Lo que pasa es que los protagonistas han cambiado, pero por ejemplo, es impresionante la cantidad de corresponsales que han surgido en los últimos 5 años del servicio chino, por ejemplo. Claro. En español o en portugués. Entonces, bueno, RT, Russia Today estuvo muy fuerte, con programas muy fuertes hasta hace muy poco. Y sí, bueno, lo de la guerra de Ucrania como que fue un poco algo complicado, pero siempre los grandes medios y los grandes poderes han tenido sus radios. Nosotros decimos que la ABC es lo más objetiva posible, lo que puede ser, pero es cierto que siempre ha habido una tensión geopolítica. Hay algo de lo de presente, ¿no? Me voy metiendo, Carlos, ahí. Sí. Hay algo de lo del presente que es como un poco la tarea, el oficio, en lo que uno ha querido formarse y ha querido darle como una forma de oficio, que parecería estar como recontra cruzado ahora. Es como que tenemos que tener como cierta visión de lo que viene, sabiendo de que lo que viene está acá nomás, a la nada, y al mismo tiempo que las herramientas que uno tiene para entender el presente quedaron viejas, pero las herramientas que uno imagina que puede tener para imaginar cómo va a ser la cosa, no hay ninguna certeza de nada, ¿no? Por lo menos eso nos pasa acá entre la sierra, en el interior del interior. Entiendo que en los medios tradicionales más grandes debe pasar algo parecido, ¿no? Lo que hay es, lo que nos pasa todo fuera y adentro de las redacciones, es el tema de la velocidad tecnológica. Claro. No logramos humanamente alcanzar esa velocidad, y yo creo que por eso hay este furor con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial va a ir a la misma velocidad que los cambios, pero la inteligencia humana no va a la misma velocidad que los cambios. Entonces es muy complejo. Yo cuando entré a la BBC en el 2000, yo entré en radio. El servicio en internet era nada todavía. Tenía 3 tipos. O sea, tenía una jefa y dos chabones, uno de Bolivia y uno de Uruguay. Y nadie quería trabajar en internet porque trabajaban 24 horas y trabajaban los fines de semana. Radio iba de lunes a viernes y tenía un turno que luego el turno de noche lo tomaba la oficina de Miami. Entonces, eso era en el 2000, hace 25 años. Y de golpe, 6, 7 años después ya no había radio. Todo era online. Y a los 3 o 4 años surgió el blog. Y el blog parecía ser el lugar donde iba a explotar todo, y al blog lo siguió el videoblog, que era el blog con B corta por el videoblog. Y de golpe llegó Facebook, y de golpe llegó Twitter, y es como... Y lo que antes era... Yo me acuerdo de entrar hace 25 años a hablar de... el programa de radio hoy va a ser esto, hoy es... El programa de radio va a ser esto, la página web va a ser esto, el perfil de Facebook va a ser esto, el perfil de Twitter va a ser esto, el perfil de Instagram va a ser esto, el perfil de YouTube va a ser esto y el perfil de TikTok va a ser esto. Entonces es bestial la velocidad en que cambió todo. Y después entiendo también, y hablando con Mati siempre hablamos el periodismo o el periodista, digamos, que tiene que ser multifacético, ¿no? Tiene que trabajar y pensar en lo que está haciendo para diferentes plataformas, porque pasa por ahí adaptar el mensaje para diferentes plataformas. Ahí está un poco la virtud. A ver, yo creo que está la virtud, pero también es cierto que también donde está la virtud está el problema, porque también es cierto que en un momento cuando explotó todo el mundo digital, empezamos a hacer eso que se llamaba en los ambientes académicos el periodista pato, que era, viste que el pato camina, vuela, nada y no lo hace todo muy bien, en general es bastante lento, no vuela muy lejos. Por eso te iba a decir. Entonces, viste, llegó un momento que salíamos a la calle, sobre todo pensé que era por lo de las cagadas, ¿no? que también podría ser un agregado. Pero claro, llegó un momento que, y además todavía la tecnología no había llegado a esto, ¿no? Al celular. Entonces vos salías con la cámara de video, que era una Sony tamaño considerable, micrófono, la grabadora de audio, todavía algunos llevábamos los blogs para anotar y era muy complejo. Ahora todo está en el teléfono te lo hace más fácil, pero seguís teniendo una cuestión de estar pensando todo el tiempo en diferentes plataformas. Y es muy complejo porque todos sabemos que en cualquier trabajo, pero sobre todo en el periodístico, a mayor velocidad, mayor capacidad de error.
A mayor lentitud, mayor capacidad de confirmación de la noticia, de hablar con más fuentes, de trabajar y procesar el tema, de salirte solo de la coyuntura y analizarlo un poco más. Entonces la velocidad no es una buena consejera. A ver, el periodismo siempre quería llegar primero, pero la idea siempre era llegar primero y llegar mejor y llegar... Ahora es muy fuerte. Ahora el nivel de plataforma multimedia, el nivel de velocidad te pone en un desafío que sobre todo los periodistas que pasamos los 50 ya, yo creo que a veces a algunos nos da y a otros ya no les da. Yo recuerdo periodistas hace 20 años diciendo en la BBC misma, yo no firmé en el contrato, yo no firmé que iba a trabajar en internet. Y era como, pero no existía internet cuando firmaste el contrato. Pero periodistas de radio viejo se bajaron porque dijeron, no, a mí no me hagas usar el Photoshop para editar una foto. Claro. ¿Y ahí qué es lo importante en el oficio? Cuando vos tenés la estructura, te aprovechamos para aprender. Cuando hay una estructura así de grande y también en donde entiendo que los márgenes de maniobra son menores que uno que tiene menos estructura, ¿qué es lo importante ahí? Porque hubo un tiempo en donde, no sé, el nuevo periodismo, ¿no? De finales del siglo, donde había que escribir bien, había que contar una historia. Después vino esta cosa de la verdad, la corrupción y tratar de buscar así como algún ruido de el poder político y discutir el poder político. Hoy por hoy parecería ser que es como el clic, ¿no? Como este llamado a una acción, a prestar atención a 3 segundos, 4 segundos. Sí, pero yo creo que es... Mira, para mí hay un medidor muy interesante. Nosotros cuando llegamos a la oficina lo primero que abrimos entre los programas es el Chartbeat, que el Chartbeat es como el Google Analytics. Lo primero que vamos a tener constantemente es ver cómo se mueven las noticias, cómo van, cómo suben, cómo bajan. Los temas de interés. Exacto. Pero ves tu página cómo lo está haciendo en ese momento en vivo y en directo entre el público. Ves de dónde te está entrando el público, ves si te está entrando por tu página, si está entrando por Google Search, si está entrando por redes, por Facebook, por Twitter, por Instagram. Entonces tenés esa información que antes no tenías. Pero hay dos índices ahí que son muy interesantes. Uno es el clic, que es cierto, hay veces que el clic fue, sobre todo al comienzo de Internet, lo único, ¿no? El clic era cuántos clics tenés y a partir de ahí... Pero hay otro índice que para mí es interesantísimo que en inglés le llamamos el engagement. Que en inglés engagement es compromiso, pero en realidad lo que quiere decir es cuánto tiempo la gente se queda en la nota. Entonces vos podés tener una nota que tiene, yo qué sé, está primera en clics, pero la gente se queda 0,30 Entra, segundos. mira y se va. O sea, se queda medio minuto en la nota. Y eso no te sirve. Tampoco te sirve. O sea, vos te sentís como, mirá, tengo 2 millones de clics. Pero si la gente no pasa del minuto, no pasa del minuto 30, algo no estás haciendo bien. Y muchas veces eso tiene que ver con el título, que es tu clickbait. Pero es cierto que el título es importantísimo porque la gente mira millones de títulos. Pero mi editora, que es una genia, dice, el título nunca puede ser mejor que la nota. Dice, el título es importantísimo. Es más, cuando vos le decís, che, tengo una idea, ¿cuál es el título? Te dice. No, pero mi idea es, mirá, todavía no lo tengo. No, dame el título, porque quiero saber por dónde la vas a encarar a la idea y lo sé a partir del título. Pero ella siempre te dice, el título es importantísimo, pero no es más importante que la nota. Entonces, viste, si vos llenás una página web con las 8 cosas que no sabías del nuevo Papa, la quinta te va a sorprender, cosas así, o el nuevo jugador de Boca que quizás traería del fútbol del ascenso. Claro, el tipo dice, a ver, ¿quién es? Lee el primer párrafo, está el nombre, ya está, salí. Entonces, es muy bueno esa combinación de que el clic no es lo único, también tiene que tener un tiempo de permanencia, porque además el mismo algoritmo te pena las notas que suben muy alto y se quedan con muy poco tiempo de lectura porque está diciendo, esto es clickbait. Esto me baja el prestigio de mi medio. Una de las principales fuentes en este momento de los medios de comunicación en términos de visitas es Google Discovery. Google Discovery es impresionante. Te agarra una nota a Google Discovery y tu nota que tenía, yo qué sé, 500 000 de tipos pasa a tener 5 millones de tipos. Pero para que Google Discovery te la agarre, Google Discovery tiene que saber o pensar que esa nota es seria. Y una de las formas que tiene de medir que esa nota es seria
es que tiene un tiempo de lectura determinado. Entonces, el clic no es lo único, y no solo no es lo único, en ciertas ocasiones es contraproducente. ¿Y crean un perfil de lector? ¿Escriben para alguien en particular? No, pero nos atrae mucho cuando de golpe vemos que tenemos en determinadas notas un alto perfil de lectores mujeres, y nos atrae mucho cuando en determinadas notas vemos que tenemos un alto perfil de lectores jóvenes. ¿Por qué? Porque básicamente si agarrás cualquier estudio de Reuters o de cualquier academia y todo, te va a decir que los primeros que se están bajando de consumir noticias son las mujeres y los jóvenes. Entonces, cuando tenés esos segmentos y vas a decir, mirá, este video de YouTube lo vio un 54% de mujeres, no es porque queremos más mujeres que hombres, es porque ese público es importante porque es muy fácil de perder. Entonces es súper importante esos perfiles. Y en el oficio se pone el foco en eso, digo, en las ovejas que se quieren ir, más que en fidelizar a los que están. Lo que pasa es que yo creo que cuando vos tenés un medio pequeño necesitas un nicho, pero nosotros seguimos siendo un medio de comunicación masiva. O sea, los más media siempre necesitaron llegar a la mayor cantidad de gente. Lo que haces hoy es tratar de llegar a la gente, a diferentes públicos de gente a través de diferentes plataformas. Pero mientras sigas teniendo en tu descripción más media, ese más es masa. Entonces necesitas un público masivo. Entonces la BBC no se puede dar el lujo de, mira, vamos a apuntar a, yo qué sé, un público joven blanco de 25 a 34, porque no te dan los números. Entonces nosotros tenemos ese compromiso. Entonces no es que solamente queremos recuperar las ovejas descarriadas. Lo que queremos es no perder gente y llegar a la mayor cantidad de gente posible. Clarísimo. Y ahí el periodista, ¿dónde queda? Digo, el periodista en el sentido de, a mí me interesa esto, ¿no? Que en Tras la Sierra es, no sé, Carlos es más woke que yo, en el sentido de que me interesa como defender algunos valores o defender algunas cuestiones, o independientemente de si hay o no hay audiencia, decir lo que tenga ganas de decir, con cierto margen de ahí, aunque no haya nadie del otro lado, ¿no? Que eso es recontra, es algo que discutimos mucho. Acá nosotros lo discutimos muchísimo. Acá sí como, no importa que haya audiencia, ¿viste? Así como, importa mucho que haya audiencia. ¿Dónde queda en esas estructuras, ¿no? Donde está pensada casi todo para que haya audiencia, para que haya masividad. Tu rol, ¿no? Tu historia un poco. Mira, yo creo que obviamente todo periodista tiene sus valores. Pero por lo que yo veo en la redacción de la BBC, funcionamos mejor cuando no todos coincidimos en los mismos valores. O sea, es muy bueno el intercambio, es muy bueno charlar con gente de otros países, es muy bueno conversar con gente que no piensa como vos, sale mejor el producto. O sea, es mejor. La realidad es muy compleja. Mira, otra frase que es muy buena de mi editora, que es genial, es siempre dice, dame grises. O sea, no me den blancos o negros, dame grises. ¿Y vos seguís la Argentina en términos mediáticos? Yo la sigo mucho y en los últimos años más. Porque es re triste, como todo eso que decís no pasa nada de todo eso, que al contrario, sobre todo en lo masivo, ¿no? Claro, siempre hablamos y cuando vos ves los servicios de información como la BBC, France 24, Deutsche Welle sí, o la RAI, vos ves que cuando hay noticias, no hay opinión. Hay noticias. Si hay opinión, hay una mesa, hay gente opinando, pero cuando llega la hora de noticias, es en noticias. Acá vos ves los noticieros y es, no sé, 70% opinión, y opinión sin ningún argumento, sin nada muy sólido, sino lo que me parece, y porque eso la gente, o será que al público acá le gusta escuchar eso, que el periodista, el que está ahí enfrente, le diga, yo opino tal cosa, más que ¿qué es lo que pasó? Digamos, pasó esto. Después cada uno puede interpretar o no, pero... Mira, yo le decía a mis alumnos siempre,
siempre se habla de la objetividad y se debate la objetividad en los medios. Yo decía, primero hay que acordarse que la objetividad era una razón económica de los medios. O sea, cuando vos tenías... El periodismo nace con panfletos, el periodismo nace con lo que hoy tenemos. El periodismo en realidad nace como periodista militante. Si vos vas a la Revolución Francesa, claro, ves que los tipos tenían, los jacobinos tenían su diario, los girondinos tenían su diario, los monárquicos tenían su diario. Un día alguien dice, che, está la tecnología que te permite hacer un medio masivo. O sea, entonces, si vos tenías un medio masivo, no te servía ser jacobino, o no te servía ser girondino o monárquico. Porque le cerrabas la puerta a los otros. Porque le cerrabas un montón de puertas. Yo siempre le digo a los chicos, yo estaba en Ecuador y enseñé en Ecuador. Y en Ecuador la grieta es correísmo, anticorreísmo. Yo le decía, si vos tenés un pueblo de 100 habitantes y vos sos un medio correísta y el pueblo se divide entre 50 y 50, correístas y anticorreístas, le vas a vender a 50. Si vos sos correísta, pero combinás un poco, metés un poco de anticorreísmo, sostenés esa idea de objetividad que teníamos antes, que la jugás, porque la objetividad siempre se la jugó, y quizás agarre 60, no 50. Entonces, la objetividad era un ideal maravilloso, genial, pero también era una razón económica para el medio. Y luego, ¿qué pasó con la revolución tecnológica? Ya no tuviste un medio para un pueblo de 100 habitantes, o un canal de televisión, o 2 canales, o una radio, o 2 radios. Tuviste 20 televisiones, porque llegó la televisión por cable, tuviste 80 canales, después empezaste a agarrar radio por todos lados, después llegó internet, y ahí la objetividad perdió valor económico. O sea, la gran historia es Fox. O sea, Fox en Estados Unidos dice, a ver muchachos, a mí esto funciona mientras CBS, ABC y NBC son 3. Pero yo llego y empezamos a hacer más y tratamos de ser todos objetivos, vamos a ser todos iguales. No, yo me concentro en un público blanco, conservador, republicano y todo, y ese es mi público, y empezó a tener más gente que los demás que apostaban a la objetividad. Entonces, hoy tecnológicamente, la objetividad dejó de ser un valor económico, porque la tecnología no creó los medios, creó todo ese acceso a los medios. Sin hablar de que ahora competís como medio tranquilamente contra un youtuber, o sea, hoy... Contra el Golodán. O sea, yo me acuerdo... Claro. ¿Te acordás cuando el flaco de ESPN, que no me acuerdo el nombre, se quejó? Pero competís en audiencia, no competís en torta, publicitaria. Pero cuando competís en audiencia empezás a competir en otras cosas. Porque, por ejemplo, yo hace poco vine de Ecuador, en Cuenca, y los periodistas locales me dicen que el alcalde y sobre todo las marcas y todo, ya no invitan a los periodistas a los lanzamientos de productos, invitan a los influencers. Uno, tienen más audiencia, dos, no tienen sentido crítico. Entonces te sale, es win-win situation, ganaste por todos lados. Y ahí empezás a competir por la torta. O sea, cuando vos dejás de tener audiencia, perdés torta. Entonces, claro, uno puede hablar del periodismo militante desde una perspectiva de si te gusta objetivamente o en el sentido de los valores que defendiste o que aprendimos en la universidad. Pero lo cierto es que tecnológicamente ya la objetividad no es económicamente atractiva. Entonces, ojo, no lo es hasta, por ejemplo, ahora. Yo me río mucho porque yo lo escucho a veces a Tenenbaum a la mañana. Tenenbaum era un tipo que era parte de la grieta porque había sido ubicado en una suerte de antikirchnerismo, ¿no? Entonces, que Tenenbaum era antikirchnerista, entonces él está de un lado y el otro. Y ahora, claro, opción Milei, Tenenbaum critica kirchnerismo y al mileísmo, y de golpe tiene un montón de gente que lo sigue, que incluso alguna gente lo había dejado de seguir. Entonces vos ves que todo se mueve muy rápido. Entonces la objetividad que vuelve a ser atractiva, porque la idea de centro en momentos de mucho extremo te vuelve a generar atracción y vuelve a ser objetiva económica y objetivamente interesante. Entonces, no es solamente que un tipo dijo yo voy a hacer periodismo militante, hay muchas cosas detrás que lleva a un trabajo de nicho, un tema de audiencias, una multiplicación de tecnologías, el hecho de que un youtuber te compite y te gana. O sea, yo quería recordar el ejemplo del chabón de ESPN que se quejaba de que los jugadores como el Kun y Messi le daban entrevistas a Ibai Llanos Gustavo López. Y no hay ESPN. Y
Y de golpe y estás hablando de ESPN, o sea, que sea la señal deportiva más importante del mundo. Quejándote porque un chabón influencer que jugaba videojuegos en cámara te está sacando al Kun y a Messi. Entonces, viste, es todo tan complejo que es como, bueno, veamos cómo está el clima hoy, ¿no? Relájate, o sea, cosa clara. Si ves que llueve, abrí el paraguas, o sea. Qué impresionante. Bueno, claro, a mí me apasiona todo esto. Última, por mi lado por lo menos. Le tirás un prompt y te tira una nota, y si le tiraste 10 prompts antes, bastante parecido a algo que podrías haber escrito uno mismo. ¿Cuánto de eso hay de terrorífico? ¿Cuánto hay de, bueno, sí, está bien, vamos a hacer otra cosa mientras tanto, mientras la IA se encarga de nuestro trabajo? Mira, ¿qué hay ahí? ¿Cuál es tu lectura? Yo ya... Voy a hacer una lectura muy fácil, pero yo ya tengo 53 años. Ese problema es de los pibes. O sea, yo ya escribí las notas que quise escribir. A ver, yo... Parece Saxel, que se va a hacer una casa para él solo, por si se acaba el mundo, va a estar él. No, a ver, yo creo... no hay nada más fascinante en el oficio que contar una buena historia. Y yo creo que más allá de que la IA la cuente o trate de contarla, si uno no tiene que perderle el gusto a contar una buena historia. O sea, al fin y al cabo la IA se alimentó y se seguirá alimentando de buenas historias que escribimos nosotros. Uh-huh. Entonces yo creo que si yo tuviera que decirle a un pibe que va a estudiar periodismo ahora, más allá de competir o no con la IA, si te metes en esto es porque lo tenés que disfrutar, o sea... Sí, si no... Y si disfrutás contando una buena historia, contala. Y si la IA la cuenta mejor, bueno, se la contará a un público determinado, pero lo que sí, no te pongas a competir con la IA, porque quizás no ganés, pero quizás tenés armas que la IA no tiene. O sea, yo creo que la IA va a seguir produciendo lo que consuma y va a hacer un reciclaje de todo eso. Y nosotros seguiremos creando cosas como llevamos 5.000 años creando cosas. Entonces, vamos a ver, pero no te pierdas el disfrute de contar una buena historia porque le tenés miedo a la IA. O sea, para cerrar, el otro día mi hijo mayor me dijo que quiere estudiar teatro. Hace 30 años, yo, si hubiera sido padre hace 30 años, le hubiera dicho: flaco, te vas a morir de hambre. Ahora, ¿qué sé? No tengo la menor idea. Quizás la IA no pueda hacer teatro, ¿entendés? Uh-huh. Entonces es como yo le dije, y bueno, hijo, si te gusta, hacelo, porque ¿qué te voy a decir de este mundo? O sea, disfrutarlo. Quizás lo único que nos quede sea o vaya a ser disfrutar de lo que hacemos. Carlos, ¿quiere cerrar usted? No, ¿viste el Eternauta? Vimos hoy, estuvimos hablando acá con Matías sobre Yo quiero hacer un comentario del Eternauta que creo que no sé si todo el mundo se dio cuenta, pero me parece brillante. Sí, me lo conté, muy bueno. ¿Vos viste cómo se llama la única monja que está en el Eternauta? No. Rita. ¿Sabés? ¿Vos te acordás del chiste de Zorrita? Sí. El tipo que puso eso... Lo pensó. Lo pensó. Estuvo muy bien. Estuvo bien. Me parece de un nivel de... Eso es mi comentario del Eternauta. No, vimos el Eternauta y nada, ya estuvimos hablando sobre eso y nada, para mí es una historia, al que le gusta la ciencia ficción, me parece que está muy bien contada, muy bien adaptada al tiempo, con todo lo que le agregan de Malvinas y la historia de como si fuera un excombatiente. Algunas cosas que se le agregan del presente están muy bien metidas en la historia. A mí me atrapó, digamos, de punta a punta, la vi, me gustan ese tipo de historia, más allá que sea argentina, bueno, pero verse reflejado en muchas cosas, ver iluminado allá lejos del estadio de River, porque no, de Boca no habla. Bueno, pero disculpame, pero vos viste que el estadio de River están los malos. O sea, están los malos. No, leímos el Eternauta, disculpame, leímos el Eternauta. El estadio de River están los malos, o sea.
Pero sí, la vimos. Muy bueno. Sí, da como un orgullo, Sí, un pequeño, sí, así, un orgullo claro, de sí. esto de, bueno, en Japón están aprendiendo a jugar al truco, los chinos están aprendiendo a jugar, que también se Y hasta entienda. la música, ¿no? Que va pasando. Es Jugo de tomate como, frío. claro, la música de fondo. Que se entiende que esto, que las movidas culturales que genera Estados Unidos cuando arma el negocio que arma vinculado a insumos culturales, es comercial también. Claro. Y tiene que ver con esta cabeza de, bueno, vamos y bajamos una cultura. Vamos a defender la nuestra, así está bueno también. Y otro detalle que me decía él, que yo no lo había, creo que me lo dijiste vos, que cuando empieza en Eternauta, sí. las tres chicas en el barquito, contala vos. ¿Qué canción está sonando? Gilda cantando Gilda, Paisaje, sí, y la frase Paisaje. es: no se piensa en el verano cuando cae la nieve. O sea, Hasta ese detalle. yo no sé cuántos detalles me perdí si agarré esos dos, ¿entendés? Ay, Lo es que para los volver a tipos verlo. hicieron Me encantó. es impresionante. Si vos conocés la historia, escuchás, es la nieve, porque es la nieve. A mí me gustó esa idea de... Hace como 40 años que somos amigos, no hace 38, le dice el tipo. No, lo que hace es ambientarlo en el 2020, en la pandemia, sin decirlo. Claro, en ningún momento dice 2020, porque unos 38 años para atrás los imagina veteranos de Malvinas, los imagina en Malvinas, como ese tipo de detalles. de ¿ves? detalles. Yo ese lo perdí totalmente, pero está, claro, 82 Entonces dijo, para acá, 38. No dijo 2022, no dijo Claro. 2023, dijo simplemente hace 38, no 40 años. Y eso te ubica en 2020. Claro, totalmente. En donde estuvimos todos ahí atrapados también. La comunicación como negocio, dice, la objetividad, ¿está todo en términos económicos? Sí. A ver, sí, no. Dice José Yo Luis creo que Lasaña. tiene una fuente económica importante que hay que verla, pero no hay que olvidar que también se convirtió en una suerte de ideal periodístico, y que hoy que vivimos en un mundo de tamaños extremos, no está mal recordar aquellas épocas donde escuchábamos la radio, leíamos el diario, y en la radio y en el diario encontrábamos opiniones que no siempre eran las nuestras, y no estaba mal saberlas, pero un día llegó el algoritmo, creó la burbuja digital y te dijo: yo te voy a dar solo lo que vos pensás, y algunas de las consecuencias que estamos viviendo son estas. Tal que cual. no es solo un tema económico. Tal cual. Muchísimas gracias. Che, ¿le hiciste un asadito, alguna cosa? Estamos todos. ¿Están en eso? ¿Puedo un segundo? Lo que usted quiera. Para terminar, una anécdota que me encantó. Hoy hablamos con él y me contaba lo que tiene un lugar como la BBC o estos servicios internacionales, que tiene gente de todo el mundo. Y me contaba del rusito, le dije yo con cariño. Ah, no. Y cuando le pregunta, claro, él venía, me decía no era Azerbaiyán. Azerbaiyán. Y cuando estudió, ¿qué le enseñaron? Ah, ¿no? uno de los editores del servicio ruso que estudió periodismo en la Unión Soviética. Y yo le digo: che, ¿y estudiaste objetividad? Y me dice: no, nosotros estudiábamos técnica de desinformación. Éramos los combatientes desarmados de la batalla global. Y yo pensaba, nosotros de la UBA, ¿viste? Objetividad, la DOCA, Claro. para los pibes, vamos a tirarle a este. Desinformación, Claro. fake news. El nacimiento Mira de vos, fake news. qué lectura igual occidental que hemos hecho ahí. Exacto. La tirada anticomunista, tenías que decirla. Che, muchas Y gracias. vino del wok, o sea. Y vino del wok, Vino del aparte. wok. Tenía que tirar la Y pastilla. vino del wok. Una sola cosita, Sí. viniéndonos ya al ámbito Dale. local, ¿tenés alguna lectura No. de todo lo que ha pasado esta semana? Consejo deliberante, no En consejo realidad, digamos, deliberante. escuché la nota con el concejal Reina, me pareció tremendo lo de los loteos y la no planificación, creo que es un tema para hablar en otro programa, que a eso sumarle lo del vertedero y que la gente de Dolores quiere cerrar el vertedero al resto del valle, que hasta suena lógico, no me vengas a tirar tu basura. El tema es qué hacemos nosotros, ¿no? Es más, aparentemente van a rodear el vertedero vecinos dolorenses para no dejar entrar a nadie con su basura, armados. No, y eso es, bueno, ¿qué políticas desde el Estado municipal si se están pensando, por lo que dijo Marco? No, parece Hoy no se hay publicó mucho. que el legislador tiene ganas de hacer un bloque propio, el legislador Révora, ¿Ah, sí? con ganas de romper con Unidos por Córdoba, porque lo ningunearon varias veces ya, y me dijeron también durante la tarde que hay grandes posibilidades de que a ese bloque que quiere liderar Sí. Révora se agreguen otros legisladores de la región tras la sierra, que serían Pocho. Veremos, ¿viste? Cómo Sería se- Pocho, Mina. Re interesante si armamos Interesante, como una sí. comunidad independiente. Vamos a ver. Vamos a por ahí. pasarla muy mal, vamos a ver mucho hambre, pero va a ser muy interesante. Qué lindo que son los años electorales. Qué lindo que son los años, lindo los que meses son. previos a Sí, los son meses. espectaculares.
Así que ahí están en esa. Muchas gracias. Gracias, Pachi. Nos estamos Gracias. viendo. Nosotros hoy cerramos un ratito antes también, así que nos tenemos que ir. Nos vamos a cubrir ahí a Semdo, cooperativa que están en la expo. Ahí tenemos la presentación del libro, tenemos que ir ahí a presentar un poquito. Así que también nos vamos, volvemos mañana a partir de las 8 de la mañana. Sean todos ustedes bienvenidos a quedarse en el 89.7 de GON FM. Adiós. Mirá vos, no había leído eso de ¿Qué?